Bueno, en este segundo video vamos a ver la estructura que tenemos que utilizar para ver la revisión del análisis de caso. Y es la que vamos a seguir repitiendo cada vez que nosotros estudiemos o hagamos un estudio de caso. ¿Sí? Demos paso pues a la revisión. Para el análisis de caso, ubicamos la tabla en la cual aparecen divididos las filas de detección del problema, detección de problemáticas secundarias, revisar el DSM-5, revisar CIE-10, ubicar en ambos manuales los síntomas, diagnóstico diferencial y resultado. Cuando hablamos de la detección del problema es porque se ubica la problemática del sujeto, la problemática principal. Si nosotros estuviéramos trabajando con un paciente, hablaríamos del motivo de consulta. El motivo de consulta es la problemática principal de un paciente. Cuando hablamos de problemáticas secundarias o detección de esas problemáticas, tendríamos que comprender como aquellas problemáticas que no representan el principal problema del sujeto, sino que se ubican como una serie de signos y síntomas que no son persistentes y a veces claros. ¿Sí? Pueden ser claros, pero que no están repitiéndose todo el tiempo, sino que acompañan la aparición del síntoma principal. ¿Sí? Y por eso se consideran secundarios. Puede ser que no estén a diario, puede ser que no estén todo el tiempo, o puede ser que no estén apareciendo constantemente. ¿Sí? Sino que de repente acompañan al otro síntoma. Cuando hablamos de revisar el DSM, se revisa en las áreas indicadas según la etapa del desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso, cuando hablamos de infancia, adolescencia, niñez, los tenemos que ubicar en los trastornos que más o menos tienen que ver con estas etapas del desarrollo. A menos que tuviéramos otro tipo de síntomas en los niños, cambiaríamos hacia otros criterios de los trastornos. ¿Sí? Según la problemática, el niño ha dejado de socializar, entonces nosotros nos podríamos ubicar en el DSM, tendríamos que irnos al índice, y en el índice lo primero que tenemos pues son trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Que son los de los niños, en este caso lo que hemos estado revisando. Aquí dice página 31, pero según el PDF es la página 81. Ya casi llegamos. Aquí está. ¿Sí? Y entonces aquí empiezan a leer para ubicar los trastornos del neurodesarrollo. Acuérdense que la primera familia que aparece, los primeros trastornos que aparecen del neurodesarrollo son discapacidades intelectuales, entonces de ahí en adelante se puede uno seguir. Entonces ya ubicamos DSM, ahora revisar CIE-10. En la CIE-10 nosotros empezaríamos o podemos empezar también revisando el índice y nos estaríamos ubicando primeramente desde lo que sería retraso mental, que ahí empieza nuestra revisión, ¿sí? Entonces, con retraso mental se siguen adelante revisando cada uno de los trastornos hasta que ubiquen los síntomas del niño en alguno de ellos. ¿Sale? Entonces, aquí lo dice, digamos, como en esta aclaración, en el DSM, en este caso el área de los trastornos del desarrollo, y se revisa la CIE-10 para iniciar a partir de retraso mental. Entonces, una vez que se ubicaron DSM y CIE-10, entonces empiezan a revisar los síntomas, ubicar los síntomas tomando en cuenta las diferentes áreas. Ojo, como son dos manuales distintos y que parten de situaciones distintas, uno de situaciones neurológicas y el otro a partir de situaciones psicosociales, entonces pudiera ser que ubiquemos trastornos distintos según el caso del niño. ¿Sí? Pongamos el ejemplo. Pensemos que CIE-10 nos marca que el niño tiene un retraso mental. ¿Sí? Y puede haber un equivalente en DSM como discapacidad intelectual.
Sin embargo, podemos ubicar que hay trastornos que aparecen en CIE-10 que no aparecen en DSM-5 o que aparecen en DSM-5 que no aparecen en CIE-10. Si esto fuera el caso, entonces comparamos y hacemos esa aclaración, que en uno aparece una cosa y en el otro aparece otra cosa. Si aparecieran, digamos, o compaginaran los síntomas de este niño que estamos revisando en el estudio de caso en una misma familia, como por ejemplo el autismo, que sí aparece en el DSM-5 como espectro autista, o en la CIE-10 aparece como trastorno del autismo, ¿sí? Entonces, aclaramos ambos puntos. De ahí pasaríamos al diagnóstico diferencial, ¿sí? Que tiene toda una metodología de 6 procesos o de 6 pasos para poder revisar. Y después tendríamos por último el resultado.